Buenas tardes con todos. Buenas tardes con todos. Buenas tardes, doctores. Buenas tardes. Buenas tardes.
En la administración a eso le llaman aptitud. Buenas tardes, doctores. ¿Me confirma si se escucha el audio, por favor? Sí, Buenas tardes, ¿se escucha? buenas tardes. Buenas Sí se escucha Perfecto. bien. En breve estamos iniciando, doctores. Muchas gracias. Está justo, doctor Pedro. Doctor Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo es usted? Buenas tardes. ¿Qué tal, Buenas César? tardes, Buenas tardes. doctor. Buenas tardes con todos y con todas. ¿Está la doctora Juliana ya está acá? Claro que sí. O mejor, yo estuvo antes que yo. Muchas gracias más bien por haberme esperado. Buenas tardes, doctor, ¿qué tal? ¿Cómo está, Juliana? Muy bien, entonces, buenas tardes con todos y con todas. Es muy grato estar hoy día dando apertura a la tercera unidad de nuestro curso con la participación de la doctora Juliana Masubillus, que es realmente un honor tenerla en el equipo, ¿no? Juliana es colega, médico especialista en medicina interna, con una maestría en epidemiología clínica, y además con posgrados en estadística médica y en educación médica, lo cual, además de su experiencia propia en la unidad de gestión de la investigación de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, de la Facultad de Medicina, Enfermería y Odontología de la Universidad Cayetano Heredia, creo que le dan la experiencia y la formación eh, exactas para poder hacer este curso. Para ustedes, creo que la imagen, quizá, vamos a llamarla así, antigua, de un investigador como alguien solitario en su laboratorio, con sus tubitos, es una imagen ya fuera de contexto, ¿no? En la actualidad, la investigación implica trabajo en equipo, trabajos multidisciplinarios, multiespecializados, multicéntricos, multi muchas cosas. Y entonces la gestión del proceso de investigación es fundamental. Se investiga en grupos. De hecho, muchas universidades han formalizado ahora tener grupos de investigación, núcleos de investigación de diversas denominaciones, pero que requieren sin duda que el gestor esté preparado en gestión de la investigación, en este enfoque de grupos de investigación. Y este es el enfoque que la doctora Juliana le da al módulo, además, por supuesto, de ocuparse también del proceso de publicación. Entonces, creo que este va a ser un módulo de mucho interés para todos. Y sin más, doy la bienvenida a la doctora Juliana. Entiendo que tiene un colega también en el equipo, el doctor Roberto León, ¿verdad? Así es. Entonces, bienvenidos a ambos y que todo vaya bien en el módulo. Gracias, doctora Juliana. Muchas gracias, doctor Pedro Mendoza, por la presentación, nuevamente por la invitación. Estamos muy agradecidos con el doctor Roberto León de poder participar nuevamente de estas actividades. Esperamos que sea un curso que pueda impulsarnos desde este punto de vista en las 4 semanas que vamos a poderlo desarrollar, ¿no? Bueno, en realidad quisiera empezar también presentando a mi colega con el que estoy trabajando, el doctor Roberto León. Él es cirujano dentista, es especialista en salud pública, es maestro en salud pública por la Universidad Peruana Cayetano Heredia y actualmente es el jefe de la Unidad Integrada de Gestión en Investigación, Ciencia y Tecnología de la Facultad de Medicina, de Enfermería y de Odontología. Con el doctor vamos a desarrollar los módulos y me gustaría empezar de repente compartiendo el sílabus para poder visualizar, digamos, lo que vamos a ir desarrollando, ¿no? Entiendo que esto ya lo tienen, pero ahí está. No sé si se pueda ver. ¿Se ve? Sí, ¿Sí? Ok, gracias. Muy bien. Entonces, nosotros vamos a llevar este módulo del curso grande que ustedes están llevando en 4 semanas. Las fechas creo que ya estaban establecidas. Empezamos el día de hoy y terminamos el 15 de noviembre. Entonces, las características en las cuales vamos a desarrollar el curso es un módulo teórico, básicamente, y también práctico. Vamos a desarrollar algunas prácticas que ahora les voy a comentar y que van desarrolladas a poder
impulsar, digamos, ciertas ideas que nosotros queremos sacar, ¿no? Uno, las competencias o capacidades que vamos a nosotros lograr son el conocer conceptos básicos de estrategias en investigación formativa, conceptos básicos y planes para lo que es gestión de investigación, conceptos básicos y gestión de grupos de investigación y promover los procesos de publicación de investigaciones. O sea, todos son los sábados, salvo el día de hoy, que sí habíamos pedido algo excepcional por un tema de cruces de horario para nosotros el día de mañana. La siguiente clase la tenemos el 25 del 10, que va a ser gestión de grupos de investigación. El día 8 del 11 tenemos investigación formativa y el 15, que es el día que culminamos, procesos de publicación de investigación. Para la clase de ahora, por si acaso, la introducción a la gestión de investigación, ya recién acabo de pasar el correo con la clase, el taller, seguramente el doctor León también lo va a mencionar ahora, y dos documentos para lectura para que se las puedan colocar en plataforma, ¿no? Nosotros vamos a desarrollar actividades sincrónicas y actividades asincrónicas. La clase magistral o la clase expositiva, que es básicamente a lo que nosotros vamos a hacer referencia con ayuda audiovisual, ¿no? Tratando de promover la participación de todos ustedes. De hecho, que una de las cosas que me gustó, porque bueno, hemos participado en 2 oportunidades, años previos, ha sido cómo es que todos han podido participar y creo que eso enriquece totalmente los módulos, ¿no? Desde cada uno su punto de vista de la universidad, ¿no? Los talleres, que van a ser talleres en realidad grupales, se van a dividir en 4, se van a realizar inmediatamente después de realizada la presentación. Y el objetivo del taller es que puedan, o sea, de esta división es que puedan realizar un taller, que es el que se les va a dar en ese momento, con sus colegas respectivos y posteriormente regresar para poder hacer la presentación de esta exposición. La evaluación tiene, bueno, como un puntaje aprobatorio mínimo, o sea, mínimo al finalizar de 14. Se va a evaluar las actividades de manera asincrónica. En esta fase, lo que nosotros vamos a considerar es la asistencia, así como también la parte de las lecturas que se les va a ir otorgando de acuerdo a los módulos. En esta parte de acá vamos a tener las actividades evaluadas de forma sincrónica, en las cuales vamos nosotros al momento que se les envía el taller y ustedes lo realizan, la parte de la presentación que van a tener. Y bueno, y un producto final de módulos, ¿no? Y eso es lo que va a salir, en la cual va a salir la nota. Acá hemos puesto algunas referencias, si ustedes consideran, obviamente podemos buscar algo más de lo cual estén interesados de repente. Y eso sería todo de mi parte. Me gustaría dar paso al doctor Roberto León, que es el que va a desarrollar el tema de ahora, que es Introducción a la Gestión de Investigación. Muy buenas tardes con todos. Muchas gracias por el espacio. Agradezco también a Stefan por esta convocatoria nuevamente. Como dice la doctora Mas, el día de hoy vamos a hablar un poco sobre los procesos de gestión de investigación que propiamente son los que le dan digamos, estructura tanto regulatoria como aplicada de lo que nosotros tenemos en las facultades, ¿ok? Voy a comenzar con la proyección rápidamente. La idea es que podamos el día de hoy entender un poco los procesos vinculados a gestión de investigación, que probablemente hay pocos espacios de aprendizaje. Recuerdo yo que cuando iniciamos esta línea en la Facultad de Medicina, Estomatología y Enfermería de Cayetano, fue en un proceso de integración de consejos integrados de facultad y en ese momento no había, digamos, expertise en los procesos como tal de gestión de investigación, ¿no? Inclusive uno, tal vez cuando busca algún programa de capacitación, son muy pocos los programas de posgrado que ofrecen este tipo
de competencias, ¿no? Entonces, muchas veces la gestión de investigación, bueno, en general gestión universitaria puede ser que sí haya algunos mayores programas, pero la gestión en investigación se limita a la experiencia, por ejemplo, de gestión de proyectos, pero no a la gestión desde el punto de vista administrativo y académico, que es el, digamos, las características de lo que nosotros vamos a tener en las facultades. Entonces, yo pues voy a presentar simplemente algunas ideas que espero yo puedan ustedes apuntar, que nos va a ayudar en la parte ya del taller para que cada uno pueda contar sus experiencias, porque cada realidad, cada universidad tiene sus propias características y contextos, y eso obviamente hace de que las propuestas puedan ser diversas y no exista solamente una forma de llegar a los objetivos de una adecuada gestión de investigación en este caso, facultades de medicina. Entonces voy a comenzar con la parte normativa y mientras que yo vaya hablando, siéntanse la libertad de poder escribir comentarios, consultas o simplemente abrir su micro para poder tal vez escucharlos o alguna idea que tengan o alguna experiencia, que yo creo que esto es bastante importante en este curso, como ya se ha mencionado previamente en otros, en los últimos años. Entonces, solamente para recapitular, ¿no? Nosotros tenemos la ley universitaria que comienza a que se promulga en el 2014, pero hay una consulta al Tribunal Constitucional y a partir del 2015, enero, comienza a regir. Esta ha tenido muchas modificaciones, cada vez tiene más o menos, podemos discutir si son adecuadas o no adecuadas, pero lo que sí queda claro es de que esta normativa es la que nos rige a todas las universidades públicas o privadas, ¿no? Y dentro de las privadas, asociativas o societarias. Entonces, es importante entender que ya en el capítulo 1 de la ley, como tal, se establece que la investigación es una actividad fundamental de una universidad. No especifica que deba ser la única actividad. Obviamente, una de las funciones principales de la universidad es la formación de recursos humanos, pero la investigación es parte de. ¿Y en el marco de qué? ¿No? En el marco de que la universidad tiene que orientarse a la investigación y docencia para poder formar de forma humanística a ese recurso humano y siempre adecuada a la realidad nacional, ¿no? Entonces, estos ejes de docencia e investigación están claramente definidos y eso es importante de recalcar, ¿no? Porque muchas veces, a pesar de que asumimos que tal vez todas las universidades tienen que hacer investigación, pues no siempre en la realidad ocurre de esa forma. Dentro de la ley universitaria, pues habían algunos puntos indicados para el licenciamiento de las universidades y un punto específico es que las universidades, para llegar a esta condición, tenían que declarar sus líneas de investigación. Y eso probablemente ustedes, cuando lo han visto tal vez en este módulo o previamente cuando han visto los procesos de calidad, se acuerdan de que siempre preguntan cuáles son esas líneas de investigación que están ancladas a las carreras, ¿no? Porque técnicamente debemos tenerlas. Y eso también dependerá de las universidades. Hay universidades que hacen una declaratoria específica de líneas de investigación con nombre propio y hay otras que más bien lo dejan abierto, ¿no? Por ejemplo, hay universidades que, en el caso nuestro, la declaración es salud integral, ¿no? O sea, como un amplio bagaje de posibilidades y eso dependerá también de cada institución. Organizativamente, las universidades se van a estructurar en facultades y dentro de facultades en departamentos académicos, escuelas profesionales, pero ya se declara acá las unidades de investigación. Y específicamente dice de que una universidad pública, esto no quiere decir que las privadas no, pero la pública tiene la obligatoriedad de tener al menos un instituto de investigación y dentro de ese instituto una o más unidades de investigación. No vamos a hablar ahora de organización, pero dense cuenta que ya la ley establece ese requerimiento, ¿no? No está, como les mencionaba, cerrado a las universidades públicas porque las privadas también tienen regularmente institutos de investigación, ¿no? Y aquí para poder entender qué es lo que decía la ley universitaria y cuáles son los cambios que más o menos han habido, ¿no? Recordarán que inicialmente la ley universitaria establecía
que para el grado de bachiller era necesario, además de los otros requisitos como el idioma extranjero, haber concluido los estudios, un trabajo de investigación. Eso ha ido modificándose y hoy en día pues se establece de que esto puede ser considerado como, digamos, se puede reemplazar si es que el estudiante ha realizado un curso que se llame trabajo de investigación y que ello podría reemplazar este requisito, ¿no? Que hasta ahora está vigente y que eso en el marco de que los estudiantes disminuyan el tiempo de titulación, ¿no? Porque ya si hacer un trabajo de investigación para la titulación era complicado, pues se aducía que hacer dos es sumamente difícil, sobre todo para los tiempos y las evaluaciones de tiempos desde que egresa hasta que obtiene su título profesional. Pero la norma inicialmente decía eso. Y para el título profesional, eso sí, no ha habido variación, es la tesis, que es un trabajo original, y el trabajo de suficiencia profesional. Ahora, es cierto también que existen definiciones estandarizadas según RENATI, que es el Registro Nacional de Grados y Títulos, pero que muchas veces dejan abierto para varios puntos, ¿no? Por ejemplo, un trabajo de investigación no se define técnicamente cuál es una estructura, queda a arbitrariedad muchas veces de las universidades, igual que un trabajo de suficiencia profesional. Y en el caso de las carreras que han sido licenciadas, que tienen acreditación nacional, ya sea con validación de alguna acreditación extranjera, pero que tienen el reconocimiento por CINEACE, pues pueden establecer cualquier otra modalidad que crean adecuada. Y eso va, y ustedes pueden verlo en la diversidad de lo que existe en el repositorio nacional, desde reportes de caso, proyectos de investigación, monografías, algunas experiencias de internado. Hay algunas universidades, tal vez ya ustedes cuando compartan dentro de sus grupos pueden hablar de ello, universidades que tienen el trabajo del internado hospitalario o de un internado de experiencia en ámbito rural. También esa experiencia es válida en algunas instituciones. Entonces, lo que se hace es dejar genérico. Lo que sí es bastante claro es el tema de tesis, que es una investigación original. Eso quiere decir que tiene una estructura típica de una metodología, de resultados, de conclusiones, que se debe sustentar y que adicionalmente, bueno, y que la sustentación es de carácter público. O sea, necesito yo tener público en la sustentación. Eso sí es bastante claro. Para el caso de segundas especialidades profesionales, igual se incluye como una modalidad el título para título de segunda especialidad, la tesis y un trabajo académico, pero aquí sí hay que hacer una salvedad específicamente para el caso de medicina, donde se establece que se rige bajo sus propias normas, ¿no? Y ustedes pues recordarán que la ley del residentado médico, la denominación específica del documento es proyecto de investigación. Y eso es la única modalidad. Eso es interesante de analizar porque si un residente de medicina quisiera hacer una tesis, como tal, técnicamente no va a ser registrado en Renati porque Renati tiene algo que se llama metadatos y cuando uno incluye ese repositorio, la única posibilidad vendría a ser proyecto de investigación como tal, ¿no? Que establece la norma y que eso la ley lo indicó. Para el caso de maestría y doctorado, aquí sí también es bastante amplio, ¿no? Para el grado de maestría es una tesis o trabajo de investigación. Y las maestrías se van a dividir normalmente en maestrías especializantes y maestrías de investigación. Normalmente, eso tampoco no es una norma en piedra, pero las escuelas de posgrado establecen que las maestrías de especialización probablemente puedan tener otra modalidad de titulación más allá de la tesis, puede ser trabajo de investigación, y las maestrías de investigación netamente es la investigación clásica como tesis que nosotros conocemos. Escuelas de maestría, por ejemplo, los MBA, ¿no? Que ustedes pueden ver que muchas veces la forma de titulación no es una investigación, no es una tesis, sino es un trabajo, es un plan de mejora, es un plan estratégico y que inclusive hay más participantes en el mismo documento. Eso también lo indica hoy día Renate. Las universidades o las carreras
pueden establecer el número de participantes y el formato del documento siempre y cuando cumpla la generalidad, ¿no? Entonces, hay maestrías que hoy en día están optando el trabajo de investigación que sea un portafolio, que sea un trabajo académico, una monografía, una revisión de literatura, inclusive que no sean individuales y no puedan ser de dos o tres personas, ¿no? Y para el caso del grado de doctor, en el Perú sí eso es bastante tajante, ¿no? El caso del grado de doctor establece que tiene que ser una tesis de máxima rigurosidad académica. Acá sí se establece solamente como una sola modalidad la tesis, no existe otra forma, y eso es claro, a diferencia de las otras modalidades de titulación que sí existe flexibilidad, digamos, ¿no? Entonces, a partir del artículo 48 de la ley universitaria se comienza a hablar ya netamente de lo que es investigación. Y dentro de lo que es investigación, nosotros tenemos de que se indica que es una función esencial y obligatoria de la universidad. Entonces, una universidad no puede prescindir de la investigación, es obligatoria. Ahora, ya va a haber una sesión que es investigación formativa y ahí se podrá decir, bueno, ¿qué tipo de investigación hace la universidad? Porque la investigación que es la clásica que probablemente vamos a hablar más o vamos a tener como concepto, que es el artículo o la tesis terminada, eso es una acepción de la investigación formativa, ¿no? Que es la investigación formativa, acepción, producción científica. Pero también existe la investigación formativa desde el punto de vista del uso de la información como estrategia de enseñanza, que es muy común en carreras de ciencias de la salud, ¿no? Cuando ustedes hacen un trabajo de taller y les mandan a los estudiantes a revisar artículos o les piden que hagan una presentación, una presentación de caso y que eso debe basarse en evidencia, eso también es parte de la investigación formativa que los estudiantes hoy en día tienen. Entonces, digamos que no solamente la investigación debemos entenderla como ese proceso que está, que es un artículo o una tesis desarrollada, ¿no? Y es importante también entender que los docentes, estudiantes y graduados, estamos hablando ya de nivel posgrado, participan en estas actividades en su propia institución, ¿no? Que involucra la actividad docente. Respecto al financiamiento, pues aquí es abierta, acuérdense que la ley es para público o para universidades públicas o privadas, pero obviamente dice de que tal vez se centra más en el tema de la universidad pública, que este financiamiento es en función de los proyectos o desempeños que desarrollan, pero sí es importante mencionar que en ese punto habla y dice que los fondos de investigación también están contemplados para el desarrollo de capacidades de investigadores para el fortalecimiento de la carrera de los investigadores, ¿no? Que ya sea mediante bonificaciones, habla específicamente de bonificaciones, por eso es que hay universidades que lo contemplan, por periodos renovables y habla de universidad pública, ¿no? Pero eso no quita también que las universidades privadas puedan tener también este tipo de asignaciones, reconocimientos o cualquier incentivo que involucre la actividad docente. Como ente, hay universidades que antes de la ley universitaria no tenían vicerrectorado de investigación, simplemente tenían un vicerrectorado académico o tal vez tenían simplemente un vicerrectorado que incluía ambas áreas, pero ya la ley sí establece y solicita que las universidades tengan que tener ya por un tema de obligatoriedad un vicerrectorado de investigación. Y este de acá es el que se encarga de todos los procesos de gestión macro de la universidad vinculados a investigación, tanto ya sea investigación formativa o investigación como producción científica. Entonces, ¿qué es estos procesos de gestión? Probablemente el ejemplo más sencillo es, si yo veo una película, los actores vendrían a ser los investigadores y todo lo que está por detrás, que es la producción, vendrían a ser los gestores de investigación, ¿no? Entonces, todo lo que uno hace en estas unidades de investigación que están vinculadas a la gestión, probablemente las unidades de gestión de investigación es lo que menos se hace, es producción científica. Lo que uno hace más bien es dar todas las herramientas posibles para que se pueda lograr, ya sea en espacios académicos, en unidades, en institutos o en la actividad netamente de grupos o de
o tal vez en aula, o tal vez en algún espacio específico, se pueda dar, digamos, todo lo necesario para que ese profesor con ese estudiante o ese graduado puedan desarrollar la investigación que ellos desean. Y la ley establece por primer término, por primera vez, que es un docente investigador, ¿no? Todas las universidades no lo tienen, esto ha ido modificándose a lo largo del tiempo, es decir, dependerá tal vez ya de la experiencia que ustedes tienen y eso sería importante que ustedes intercambien opiniones en sus grupos, porque al inicio de la ley se establecieron en las universidades públicas que un profesor investigador era aquel que era, bueno, que certificaba que era un investigador, hoy en día lo certificamos mediante el RENACIT. Y ese profesor que tenía esa categoría podía aplicar, hay diferentes modalidades, hay veces que se aplica, hay veces que simplemente es automático, a esa categoría. Y al tener esa categoría, la ley establece que debe ganar 50% más de su sueldo. Entonces, un profesor, digamos, principal, tiempo completo, ganaría 50% más de su sueldo y su carga electiva obligatoria será solamente de un curso por año, ¿no? Eso ha ido variando. Hoy en día hay universidades que dicen, no, si el RENACIT va de 7-1 y distinguido el mayor nivel, pues el punto de corte ya no va a ser 7, sino va a ser 5. Y a partir de 5 ya es recién considerado docente RENACIT. O hay otros que dicen, no, tiene que tener ciertas características. Un doctorado, contando, o sea, cada universidad ha ido colocando ciertas normativas, pero ya aparece. Esto es más, obviamente, obligatorio en la universidad pública. No todas las universidades privadas tienen esta categoría, pero un docente investigador cada vez está teniendo, digamos, mayor posicionamiento en las privadas también, que son las que tal vez han retrasado más esta posición del tipo de docente. Entonces, en el marco de la ley de la reforma universitaria, las universidades comenzaron a reestructurarse, ¿no? Y acá probablemente ya les voy a hablar de una experiencia que nosotros tuvimos en la universidad que comenzó a partir del año 2016, inicios del 2017. Comienza a gestionarse la investigación y establecerse procesos. Entonces ya se comienza a ver la investigación no simplemente como hacer una tesis, asesorar, sino se comienza a ver cómo es que estos procesos de investigación permitirían tener mejores indicadores, mejores resultados a largo plazo. Con algún tipo de también asesoría externa, se quedó en que las universidades podrían agregar o podrían estandarizar sus procesos de investigación en 5 de ellos, ¿ok? Que son los que les voy a explicar rápidamente. El desarrollo de investigación, la promoción de investigación, organización e infraestructura, investigación financiada y publicaciones y patentes. Que si se dan cuenta, más o menos este curso va a tocar por cada sesión cada uno de estos, porque engloba, digamos, la visión desde un gestor, ¿no? Que son ustedes y que van a ser los que toman las decisiones. ¿Qué es desarrollo de investigación? ¿O qué es lo que se aproxima al desarrollo de la investigación? Esto no quiere decir que estos sean los únicos procesos, ¿no? Cada realidad puede tener diferentes procesos, pero tal vez esto sí les va a ayudar a enmarcar la mayoría de actividades que ustedes tienen dentro de la gestión universitaria. Entonces, el desarrollo de investigación está centrado en que se logre hacer una investigación, ya sea conducente a título o no conducente a título. Y ese es otro punto importante, ¿no? No toda investigación va a ser para una tesis, no toda investigación va a ser para un grado, sino que también hay profesores que desarrollan investigaciones libres, y eso también tiene que estar en un proceso normado, estandarizado porque eso va a mejorar los indicadores y la eficiencia de recursos. Entonces, muchas veces ocurre de que los estudiantes no conocen los procesos por diferentes motivos. Puede ser que el proceso esté estandarizado, pero tal vez fallamos en la forma de comunicar, tal vez fallamos en ponernos todos de acuerdo, porque tal vez un mismo proceso lo tienen varias áreas, ¿no? A veces un proceso de titulación, una tesis, no solamente la administra una área, ¿no? La administra
Tal vez dueño del proceso es la unidad de investigación, probablemente, pero dentro de eso hay interacción con direcciones de carrera, con secretaría académica, con el área de biblioteca, con grados y títulos de secretaría general. O sea, hay varias áreas que se involucran en el mismo proceso. Entonces, el estudiante o el profesor no está viendo esos procesos, ¿no? El profesor simplemente y el estudiante ve que tiene su tesis lista y su tesis la quiere sustentar. Entonces, el desarrollo de la investigación está involucrado en todos esos grandes procesos que van a hacer que el estudiante, desde la idea que tiene con el asesor, profesor o el grupo de investigadores, logre que se dé la publicación o la sustentación de la investigación a lo largo de la formación profesional o posterior a la formación profesional. Luego, promoción de la investigación tiene que ver con la difusión. Y aquí hay dos conceptos que hay que retomar y recordar, ¿no? Ustedes entiendan que existe la difusión y la divulgación. La difusión viene a ser la comunicación formal de lo que yo hago como investigación a grupos clave, ¿no? Entonces, a grupos especializados, es decir, a otros profesionales. Y la divulgación, que a veces es más pospuesta porque es más complicada, es cómo yo los resultados de la investigación llego a que la gente lo pueda entender y la gente común. Entonces, ¿cómo ese artículo que nosotros tenemos, que hemos encontrado que tal condición afecta a la salud de las personas, cómo ese artículo yo puedo masificarlo y poder comunicarlo a los demás? Esa es otra área también de desarrollo dentro de lo que es la gestión, que es la divulgación de conocimiento científico, y es bastante complicada. Tal vez ustedes lo han visto con infografías o con tal vez estos videos cortos de menos de un minuto, donde en forma más, digamos, sencilla, esos resultados son transmitidos a la población o al público general para que puedan tener conocimiento. En el caso de la promoción de la investigación es cómo nosotros damos herramientas a los investigadores para que ellos puedan mejorar su actividad investigativa, ¿no? Ya sea mediante capacitaciones, mediante la misma organización de los investigadores dentro de subgrupos, desarrollo de líneas internas, o sea, cuál es el soporte que nosotros le podemos dar para que ellos puedan tener todas las condiciones adecuadas. Luego vamos a tener organización e infraestructura, ¿ya? Y esto tiene que ver, obviamente, con la infraestructura que conocemos, que es tangible, laboratorios, equipamiento. La intangible, a veces un software, por ejemplo, súper útil, o la discusión que hoy día se debe tener de que si vamos a utilizar inteligencia artificial, que es algo que ya está inmerso en la vida diaria, si, por ejemplo, así como las universidades pagan Turnitin o pagan Stata, si es que las universidades también deben pagar cuentas de inteligencia artificial para un adecuado uso, ¿no? O la normativa respecto a ello. Eso también es infraestructura. Y la organización, que es los grupos de investigación que deberían ser formalizados, ¿no? Muchas veces pasa, y probablemente es la realidad también de muchas de nuestras universidades, facultades, de que hay grupos de investigación muy reconocidos y todos identificamos ese grupo, pero ese grupo no tiene sostenibilidad formal dentro de la universidad, ¿no? No hay una aprobación a algún nivel, ya sea de facultad, ya sea a nivel de vicerrectorado o de rectorado, donde le certifiquen y le digan su grupo formalmente constituido está en la partida tal. ¿Y por qué es importante esa formalidad? Porque muchas veces para poder buscar fondos o para poder obtener ciertos recursos, es necesario que las instituciones o las unidades de investigación tengan formalidad. Eso lo vamos a hablar en una siguiente sesión, pero es sumamente importante. Y eso está muchas veces alineado también a estas líneas de investigación que yo tengo en mi desarrollo de investigación. ¿Cómo es que yo lo integro, no? Porque tal vez yo puedo tener una línea de investigación que es educación médica, por ejemplo, ¿no? Ya, y existe un grupo de investigadores que desarrollan la investigación médica como tal, ¿no? Entonces, eso, la educación médica como tal, entonces eso también es un punto importante de entender y de darnos cuenta si es necesario o no que haya una formalización. La investigación financiada, sumamente importante, porque creo yo que no se puede hacer investigación, obviamente, si no hay recursos.
Esos recursos son o para mejorar la infraestructura o para mejorar la promoción de investigación o el desarrollo. Imaginemos, ¿no? Y hay diferentes realidades. Yo puedo tener un sistema, y cada vez eso es más una tendencia, completamente digital en la cual el estudiante desde el proyecto lo registra hasta lo sustenta, todo en una plataforma, y la plataforma hace el seguimiento, ¿ya? Nosotros hace unos años ya tenemos eso, siempre está en mejoras, nunca va a ser 100% perfecto, pero hay otras realidades donde todavía el estudiante, incluyendo, o sea, puede ser que la plataforma exista, pero hay ciertas facultades que pueden optarlo y que es todavía en papel, ¿no? Y el estudiante lleva su tesis y se firma el documento y el asesor y todo es en papel como si fuera un registro, y eso también es infraestructura para investigación. Ahora, si yo quiero implementar una plataforma digital para todo el procedimiento, tiene costo. O lo que estábamos hablando de los pagos de softwares o infraestructura de laboratorio o insumos o pago de profesores para que se dediquen a investigación, tiene que ver con esta investigación financiera, que puede ser por fondos internos o externos. Ahora, normalmente en realidades como las nuestras, donde los fondos externos cada vez son más pequeños, pues eso se tendrá que discutir cómo es que hacer que las facultades puedan invertir propios fondos para este tipo de investigación. Eh, Algo importante que tiene que ver con la investigación financiera y las publicaciones. Publicaciones y patentes es obviamente la investigación clásica, básica, y la de patentes es la aplicada y la de transferencia, ¿no? Yo tengo I más D más I, ¿no? Investigación, desarrollo e innovación. La investigación es investigación básica, la D es la investigación aplicada, que es para resolver problemas, y la innovación es la transferencia, ¿no? Cómo yo esa investigación lo transfiero a la sociedad. ¿Y cómo lo transfiero? Normalmente mediante la venta a una empresa o a una, digamos, a un grupo que quiera comprar la idea y transformarlo, ¿no? Por ejemplo, puedo yo generar, no sé, algún equipo de simulación, como una experiencia que tiene la doctora Juliana Mas, y eso se llega hasta innovación básica, desarrollo, y ahora ya está en transferencia, y es ya quién lo quiere comprar para generar en masa y venderlo. Ya, eso es las patentes. Pero las publicaciones es lo clásico que nosotros conocemos, que es una publicación, un artículo científico. Pero hoy en día las publicaciones no son como antes, ¿no? O sea, pasó el COVID y no sé si ustedes han tenido esa experiencia, pero ya en la revista que tal vez les costaba publicar nada, hoy en día ya cobran $300. O la que costaba tal vez $1.000, hoy en día cuesta $3.500, ¿no? Hay revistas en ciencias de la salud, en medicina, que hoy día podrían cobrar por una publicación entre $5.000 y $6.000, una publicación. Y eso no quiere decir de que sea una revista que llamamos predadoras, ¿no? Que eso ya lo van a ver en una sesión, que son estas revistas que no están que no están indexadas en bases de datos, sino, o sea, revistas con base de datos, o sea, Lancet, PLOS, One, cobran por encima de los $3.000, $4.000 para que un artículo salga publicado. Y eso también es parte de la gestión de investigación, porque imagínense que ustedes han hecho todo el trabajo de organización, todo el trabajo de publicaciones, todo el trabajo de desarrollo, y tienen un gran artículo. Y ese artículo tiene todas las condiciones para ir a una super revista Q1, pero no hay los fondos para la publicación. Entonces, dense cuenta que si bien estos procesos podemos pensarlos por separado, finalmente todos se articulan y todos están engranados para que puedan funcionar adecuadamente, ¿no? Hasta ahí no sé si hay alguna consulta, comentario, pregunta. Ok, entonces continuaré. Esta no es la idea que haya una receta, básicamente son ideas, pero dense cuenta que los procesos que yo voy a tener de gestión de la investigación van a aterrizarse en procesos de mejora. Entonces, esos procesos de mejora que yo voy a establecer dependiendo de la realidad que yo tenga, de las necesidades, de la priorización, debe finalmente tener indicadores. Entonces, un gran indicador, ¿no? Que ustedes probablemente siempre están analizando es cuánto se demora, ¿no? En titularse un estudiante después de egresar, ¿no? O sea, cuánto demora en que culmine su tesis. Ese es un proceso, pero después de la tesis existe otro proceso que es que se titule.
porque muchas veces el estudiante puede sustentar su tesis, pero no todos llegan a titularse. Y estoy seguro que en medicina el dolor de cabeza es el serums, porque todos quieren acabar e inmediatamente irse al serums para continuar su vida laboral y profesional. Entonces, ese es un indicador ya. Pero ¿cómo yo que tengo ese indicador, qué estrategias genero para que eso sea mucho más rápido? Entonces, una, por ejemplo, es establecer otras modalidades de titulación, que podría ser una forma y que puede tener buenos resultados. Otra puede ser que tal vez dentro de los cursos integrar ya ciertos hitos dentro de los cursos de investigación, ciertos hitos para que el estudiante cuando llegue a último año, dependiendo de los años de la carrera, cada facultad es distinta en eso, pueda llegar a sustentar estando en la carrera, ¿no? Entonces, o integrar nuevos profesores específicamente para los cursos de asesorías y que estén centrados en ello. Entonces, estos procesos de mejora son infinitos y cada uno tendrá su propia realidad y bueno, el taller de hoy trata de esto, pero trata de que ustedes puedan conversar sobre todas sus realidades, conocer cuál es la realidad de sus universidades y puedan no hacer una receta, sino más bien poder decir, bueno, estas son alternativas que nosotros implementamos o estamos desarrollando, ¿no? Igual, ¿no? Dentro de lo que es promoción de la investigación, yo puedo generar, por ejemplo, incentivos, ¿no? Que es lo que dice la ley universitaria. Los incentivos son buenos, son malos, han dado buenos resultados, han dado malos resultados. En general han dado buenos resultados si la producción científica incrementa. Lo que tal vez no, tal vez lo inadecuado de un incentivo es que no es sostenible, ¿no? O sea, claro, ¿por qué en nuestra realidad hay incentivos? Porque la realidad debería ser de que el profesor con el sueldo que tenga pueda desarrollar investigación y no requiera incentivos, ¿no? Simplemente dedicarse a la investigación no es la realidad muchas veces de nuestros casos y más aún en carreras de ciencias de la salud donde probablemente la mayoría de nuestros profesores hace trabajo por horas. No sé si es la realidad de ustedes, pero aproximadamente de un grueso grupo de profesores en una facultad de ciencias de la salud, los que se dedican a investigación están por debajo del 20% del total. ¿A qué me refiero con dedicarse a investigación? Publicar, asesorar, ser jurado, o sea, destinar tiempo a esas actividades. Normalmente es menos del 20%, no sé, ya discutirán ustedes si es esa su realidad. En el caso de organización e infraestructura, pues también puedo tener diferentes estrategias de mejora y dentro de ellas también un punto importante es que hoy en día los laboratorios también se están certificando, ¿no? Si yo tengo un laboratorio, eso tal vez más es en las ingenierías que tienen ISOs, pero en espacios o en laboratorios académicos, inclusive los de simulación, probablemente algunos de sus universidades ya lo están haciendo, pueden certificarse, pueden tener una certificación de calidad tipo ISO, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso también es un propósito, ¿no? Yo tengo un laboratorio, pero debo perfeccionarlo, debo tener tal certificación. ¿Y por qué es importante esas certificaciones? Porque en el caso de las ingenierías normalmente o las ciencias básicas, muchos servicios que son prestados hacia afuera necesitan que los laboratorios sean certificados. Entonces, puede ser que yo tenga el laboratorio que hace evaluación de suelos, pero si no tengo certificación, las empresas no me van a buscar, ¿no? Entonces, eso también es importante de saber porque también es parte de la gestión de investigación, ¿no? O sea, también ver el tema de infraestructura. La investigación financiada tenemos un gran indicador que muchas veces es cuántos son los fondos que nosotros destinamos, internos o externos, ¿no? O sea, y que eso sea sostenible. Y dependerá de cada realidad, ¿no? Hay facultades que tal vez no tienen fondos porque no es una prioridad institucional y eso es la realidad, hay veces que no es así. O hay facultades más bien que priorizan, ¿no? Creo yo que hemos tenido la suerte en la facultad que a pesar de los cambios que pueden haber habido de autoridades, sí la investigación ha estado priorizada y esos fondos sí han sido siempre dados a los estudiantes y siempre con una visión también de estudiante de pregrado, ¿no? Porque que compite el de pregrado con el de posgrado, con el doctorado, pues también generaría una brecha, ¿no? Y en publicaciones, uno de los indicadores clásicos es número de publicaciones y sobre todo hoy en día, número de publicaciones en quintil Q1 y Q2. O sea, no solamente es cuánto uno publica, sino cuánto de lo que uno publica está solamente en los cuartiles 1 y 2, que técnicamente nos diría que es calidad de investigación.
No necesariamente, eso puede ser discutido, porque también hay una corriente, y eso también un punto que tal vez puedan discutir ustedes, de qué tanto los indicadores o qué tanto los rankings son para nosotros útiles o son para nosotros importantes, ¿no? Eh, Porque eso también es una discusión. También dentro de lo que nosotros hacemos, una posibilidad es que, bueno, las universidades digan, no queremos indicadores tal vez para evaluar, mejorar los procesos y todo ello, pero no vinculado a tener un ranking, no al estar número uno, no al estar número dos, sino simplemente como mejora interna. Porque hay ciertas universidades que hoy en día están discutiendo el tema de los rankings y inclusive están solicitando que no sean evaluados, ¿no? Un caso clásico fue la Universidad de Zurich que pidió a Shimao que no los incluyan en su ranking. Pero claro, es esa universidad, ¿no? Entonces, cada realidad es completamente diferente. Ok, ahora quisiera pasar al informe bienal como datos generales para que ustedes puedan comenzar también a usarlo de insumo en la discusión. Un punto importante para la gestión de investigación, en general creo yo para la gestión universitaria, pero en este caso voy a enfocarlo a gestión de investigación, es cuál es el estado de nuestras universidades y de nuestra propia realidad, ¿no? No es lo mismo que yo compare una pública que una privada, no es lo mismo una pública de capital que una pública de región, y no es lo mismo una privada societaria que asociativa. Cada una tiene sus características y eso es en función de la idea que se tiene de universidad. Entonces, vamos a ver algunos datos para que ustedes puedan tomar nota. Probablemente los han visto en el informe bienal de SUNEDU, pero creo yo que es importante recordar y puede ser de insumo para poder hacer su taller y su discusión. Miren, significa una brecha que quieren evaluar una brecha de género, ¿no? ¿Cuántos son hombres y cuántas mujeres en las universidades? Pues en general, casi, si 10 profesores, 6 van a ser hombres y 4 mujeres, en promedio, digamos. O sea, siempre va a haber más profesores hombres que mujeres. Y eso es interesante analizar en universidades o en facultades de ciencias de la salud, como medicina, donde hay un proceso de feminización de la carrera de salud, ¿no? Que es un fenómeno global, pero que todavía se mantiene un número mayor de profesores hombres que mujeres. Esto de acá es por grupo etario para poder ver cómo son las distribuciones. Y vamos a ver en el caso de los tipos de universidad, ya saben que las asociativas pues son sin fines de lucro, las societarias sí y la pública, ¿no? Entonces miren, dentro de la pública normalmente los grupos de edad están centrados por encima de los 50 años, a diferencia de las privadas que sí tienen un gran grupo que están por debajo de los 50 años, ¿ya? Eso es un dato interesante, ¿ya? Y vamos a ir analizándolo con los otros datos que tenemos, que les voy a presentar. Porque probablemente, si uno comienza a pensar en la gestión universitaria y cuál es el cambio generacional, tendría que pensar en estos puntos también, ¿no? Esto es el tipo o el modelo de contrato. Miren, en la pública principalmente son profesores ordinarios, ¿no? Cosa positiva porque eso probablemente da estabilidad laboral y sobre todo genera un grupo de profesores importante. En cambio, en las privadas principalmente van a ser siempre profesores contratados. Y ustedes ya conocen la realidad, probablemente ese contrato no supera pues ni la mitad del tiempo completo, ¿no? Y eso es lo que sucede en nuestras universidades. ¿Y por qué es importante eso? Porque si yo quiero generar investigación, ustedes saben que la investigación muchas veces no son consideradas actividad con estudiante, ¿no? Entonces una universidad o una facultad lo que hace es contratar un profesor y ese profesor es para que dicte clases y no le da tiempo para investigar. Y hemos estado siempre acostumbrados que la investigación es como que el plus, ¿no? No reconocido económicamente, ¿no? Pero si yo tuviera un profesor tiempo completo, dependerá de la normativa de cada universidad, pero probablemente tenga un tiempo protegido para que pueda hacer investigación.
Según puestos o categorías docentes, ¿no? Miren, en la pública hay un gran grupo de profesores principales, ¿no? A diferencia que supera inclusive los profesores auxiliares, que supera el grupo de profesores de las universidades privadas, ¿no? Eso también es bastante interesante porque a veces se presume de que la universidad pública tal vez no ha tenido cambios, ¿no? Podemos discutir mucho sobre la ley universitaria, pero uno cuando evalúa los indicadores, antes y después, sí hay un cambio. Pero es un número también, ¿no? Eso también es algo interesante de analizar porque finalmente es un número, pero hay detrás obviamente varias implicancias que tal vez este cuadro no nos da el 100% del panorama. Esos son profesores tiempo completo o tiempo parcial, ¿no? Y miren, en la pública, la mayoría son tiempo completo. Eso es sumamente interesante. ¿Por qué? Porque si es un profesor tiempo parcial, y eso yo a veces lo discuto con los profesores, cuando es tiempo parcial, la universidad no es su prioridad. La prioridad es su otro trabajo real, ¿no? El que es tiempo completo. Entonces, ahí sí, cuando uno quiere generar estrategias de gestión, de investigación, hay poco compromiso. Por eso es que tal vez ese 20% que yo les digo, que es la realidad de los que se dedican a investigación, probablemente ese 20% es el que se dedica a la universidad a tiempo completo como actividad principal laboral. En la universidad pública, la mayoría, el 70% son tiempo completo. Ahora, estos datos son 2021, ¿ah? Que es el último informe, eso probablemente ha cambiado y la realidad inclusive puede que pueda ser un poco más. Miren, con grado, profesores con grado de doctor. ¿Dónde existen más profesores con grado de doctor? En la universidad pública. Y en nuestra realidad, en el caso de ciencias de la salud, muchas veces los profesores son los que menos llegan al doctorado. Algunos con la especialidad, porque les permite la ley universitaria hacer docencia, con la especialidad mediante residentado médico, y la maestría, algunos la llegan a hacer. Y como pocos lo llegan a hacer, porque básicamente con la especialidad se puede hacer docencia universitaria, pues menos es el número todavía que llega a culminar los estudios de doctorado. Y una cosa es culminar los estudios de doctorado y otra cosa todavía es de ahí sacar el grado de doctor, que ese es otro proceso, ¿no? Entonces, dense cuenta que la universidad pública tiene mayor número de doctores. Ahora, eh, ¿dónde es que han estudiado los profesores según grupo de edad? Miren, esto es bastante interesante, ¿no? Los mayores porcentajes, ¿no? Están antes de los 40 años y los que han estudiado antes de los 40 años han estudiado en el extranjero. No podemos decir que estudiar en el extranjero es mejor que estudiar en el país, pero al menos sí como experiencia tal vez de vida, de desarrollo, lo que sea, podemos decir que es diferente a estudiar en el país, ¿no? Y los más jóvenes son los profesores que han tenido sus estudios fuera de Perú. A ver, acá vamos a ver si se puede aumentar un poco. Ya, miren, esos son profesores Renacit, ¿ya? Entonces, miren, una cosa es la tasa de registro y otro punto es cuántos llegan a tener. Vamos a ir al nacional, ¿ya? Docentes Renacit, miren. ¿Quién tiene más docentes Renacit? Pues la universidad pública. Miren, la universidad pública tiene aproximadamente 9.000. ¿Cuánto es la tasa? 9,9. O sea, más o menos el 10%, que es lo que yo les decía, ¿no? En la pública, el 10% de sus profesores totales son Renacit. En el caso de las eh, societarias es el 5% y las asociativas está en un 8%, ¿no? Esa es la realidad de los profesores Renacit. Que hoy en día, y eso es un dato general, creo yo que es más sencillo ser Renacit, al menos en el nivel 7. Si uno tiene maestría y 2 artículos publicados en una revista indexada internacionalmente, ya puede postular y va a ser Renacit. O sea, en verdad, para ser número 7 no es tan complicado. Claro, el ascenso sí es un poco más difícil. Miren, docentes Renacit según área de conocimiento. Y en el nacional, las ciencias médicas representa el 21% de todo, ¿no? Que está casi igual con las otras, ¿no? Las que menos se desarrollan son humanidades y ciencias agrícolas, pero digamos que ciencias médicas es principalmente
el grupo de profesores que son RENACIT a nivel nacional. Y en este caso vamos a tener según tipo de, claro, este es por nacional y por universidad. Las ciencias médicas, aquí sí es interesante cómo las carreras mejor dicho, el área de conocimiento de ciencias médicas tiene más docentes RENACIT como porcentaje en las universidades privadas a comparación de la pública. O sea, la pública tiene menos docentes RENACIT específicamente por área de ciencias médicas. Esos son RENACIT por sexo. Y al igual que habíamos visto que hay más profesores hombres que mujeres, obviamente también hay más profesores RENACIT hombres que mujeres. Y esto es casi estándar, ya sea región, natural o tipo de universidad. No cambia, o sea, la brecha sigue siendo similar. Esos son porcentaje de docentes que publican en revistas indexadas. O sea, del 100% de profesores, ¿cuántos publican? Y mire, la mayoría está en las universidades públicas, el 12% por ahí con la privada asociativa, pero sí hay una gran diferencia con la privada societaria, ¿no? No quiere decir que no publiquen, sino que publican en menos medida. Y algo que sí es claro es que en Lima hay mayor número de profesores que publican en función del número de docentes por universidad. ¿En dónde es que se está publicando más? Y ese es súper buen dato, ¿no? En Arequipa. Arequipa es el departamento que tiene mayor porcentaje de profesores que publican en función del número de profesores totales, ¿no? Este, Claro, tiene que ver probablemente con los fondos disponibles que hay en las universidades públicas o privadas para poder desarrollar la investigación, ¿no? O las líneas de trabajo también que están desarrollando, ¿no? Pero también ahí podemos identificar cuáles son las regiones que tienen menor número de publicación, ¿no? Alarmante probablemente lo de ICA, que en ese momento de la evaluación pues no hubo publicaciones en ese año, ¿no? Entonces, eso quiere decir, pues, de que no es que no quieran, o sea, no es que un profesor no quiera publicar, sino que no hay los procesos de gestión adecuados para que se logre esa publicación o se logre esa evidencia de la producción científica que uno estaría esperando. Esos son porcentaje de docentes también por tipo de universidad, pero según tipo de contrato. Miren, esto es interesante, ¿no? Los contratados son los ordinarios. Vayamos a la pública. ¿Quiénes publican más? Siempre los ordinarios. Y que eso es interesante porque tal vez hay una idea de que el contratado básicamente se le vincula para la publicación es el mayor número de publicaciones. Tal vez sí, pero a la larga en las universidades, ya sean públicas o privadas, y dentro de las privadas sean asociativas o societarias, siempre el ordinario es el que tiene mayor producción científica, ¿no? Más que el contratado. ¿Por qué? Porque el contratado, como les mencionaba, probablemente se le contrata específicamente para actividad docente o de docencia en servicio, ¿no? Y es el que menos actividad de investigación tiene. En cambio, el ordinario, que probablemente tiene más horas o puede destinar más horas de su carga para poder hacer este tipo de actividades, ¿no? Que algunos les llaman no estructuradas. Docentes, según nivel, ¿quiénes publican más, no? Los que han estudiado solamente una especialidad o los que tienen pregrado, los que llegan a una maestría o los que tienen doctorado. Y efectivamente los que tienen doctorado. Pero ¿qué llama la atención? Que entre maestría y pregrado, ese pregrado podemos entender un docente con especialidad, no hay diferencia. O sea, la diferencia se marca cuando ese profesor llega a ser doctorado. Y eso es una información súper importante, porque si yo quiero incrementar el número de publicación, de producción científica, de indicadores vinculados a ello, ya la evidencia me está mostrando que tengo que tener un grupo de profesores con doctorado, porque ellos, no hay una prueba estadística, pero marcadamente demuestran, tanto en la pública como en la privada asociativa, que sí hay una diferencia importante. Porque probablemente ese profesor que ha hecho el doctorado, sea en el país o sea afuera, viene y desarrolla una línea de investigación.
Eso es muy, muy interesante analizar, sobre todo porque normalmente, como les mencionaba, en nuestras facultades de ciencias de la salud o de medicina, muy pocos llegan al doctorado, ¿no? Estos son libros, ¿no? Que también es una forma de evaluar la producción científica. A veces no lo entendemos, pero los libros también se publican considerablemente. Miren, en el 2019, esto es interesante porque en el 2019 se publicó mucho más que en el 2020. Eso tiene que ver probablemente por el tema de la pandemia de ese momento, pero las publicaciones sí son más de libros en las asociativas. Y eso es porque muchas veces las universidades asociativas, mediante sus fondos editoriales, tienen bastante apertura a la publicación de documentos de este tipo, que también es importante de entender que son relevantes, ¿no? Y eso es algo que debería ser interesante de analizar. Muchas veces nosotros hacemos guías educativas o documentos prácticos o guías docentes y eso no se publica como tal, lo mantenemos como una actividad, como un cuaderno de práctica, o lo mantenemos dentro del sílabo y lo entregamos, pero eso es completamente publicable porque es generación de conocimiento docente y también puede ser un libro, una guía. Y puede registrarse también, ¿no? Como propiedad intelectual. Como dato también, los libros también se pueden ir a Indecopy y registrarse como propiedad intelectual, ¿no? También es un punto importante de que puedan saber. Esos son citas por documentos, ¿no? Según tipo de gestión. Es decir, cuántos de lo que yo he publicado se cita. Esto es un indicador que me evalúa la calidad, digamos, de la publicación, porque muchas veces yo puedo publicar algo, pero al publicarlo, si nadie lo lee, podría ser que no sea de interés, entonces alguien asume que al no ser citado no es tan bueno. En cambio, si yo publiqué algo sumamente importante, todos lo van a citar, ¿no? Entonces, estas citas cuando hablamos de tema nacional, ¿quiénes tienen el mayor número de citas? Igual, siempre las públicas. Las públicas son aquellas que, acá no estamos hablando de número de documentos, sino de los documentos, cuál es el porcentaje de citación, ¿no? Entonces es 2,9, que no es tanto, pero digamos que es importante de tener tener claramente, ¿no? Y esas son solicitudes acá voy a aumentar un poco el tamaño. Esas son solicitudes ya de patentes y cuántas lograron generar la patente. Miren, que ese es otro tema, ¿no? O sea, tal vez lo que más hemos pospuesto, y ya hablo de la experiencia que nosotros tenemos en la facultad, lo que más pospusimos fue el de transferencia. No teníamos nosotros mucho acercamiento porque básicamente hacíamos investigación básica, pero hoy en día inclusive ya tenemos un fondo que se llama Innovación en Salud y que está dirigido netamente a generar investigación aplicada para la transferencia tecnológica. Porque normalmente esto es pospuesto, porque no lo entendemos, no lo conocemos muchas veces. Pero mucho de lo que ustedes hacen genera conocimiento y es transferible tecnológicamente. Entonces, miren, cuáles son el tipo de universidad que tiene mayor solicitudes de patentes? Las públicas. ¿Y cuáles son las que logran más? Pues las públicas también, ¿no? Casi la mitad de las solicitudes son las que se registran. Y esa es también toda otra historia que nosotros tenemos un ejemplo, no en la Facultad de Medicina, sino en la Facultad de Estomatología, en la cual una patente se llegó a solicitar el registro y después de 3 o 4 años fue denegado. O sea, si publicar un artículo es sumamente complicado, imagínense una patente, tiene sus características, tiene sus condiciones, ¿no? Miren, estas son patentes vigentes, ¿no? En el caso siempre las públicas van a tener más número de patentes también, porque probablemente y las patentes están más vinculadas probablemente a carreras que no son las nuestras, ¿no? Como que en ciencias de la salud no lo hemos entendido todavía mucho. Y para terminar, quisiera explicar cómo nosotros vemos la gestión de investigación, que debe ser un modelo de gestión universitaria. Dense cuenta que hablo de basada en evidencia no científica, simplemente evidencia, porque tal vez en la gestión universitaria lo que menos vamos a encontrar es evidencia científica. Lo que vamos a encontrar es lo que les he enseñado, ¿no? Datos de cuántos profesores tengo, cuántos alumnos tengo, o sea, datos que nosotros mismos generamos.
y que esto debe estar asociado a la toma de decisiones. Entonces, ¿cómo yo hago, así como existe la medicina basada en evidencia, cómo hago la gestión universitaria basada en evidencia? Pues esta toma de decisiones tiene que estar, primero, en función de la mejor evidencia disponible. Aclaro que no es científica netamente, sino es, además de la científica si es que hubiera, sobre todo la evidencia que tengo yo del día a día. ¿Cuántos alumnos llegan a su tesis? ¿Cuántos fondos voy entregando? ¿Cuántos profesores Renací tengo? Y eso o sea, se analiza en conjunto con los recursos y experiencia del equipo de gestión. Porque el equipo de gestión es el que finalmente va a poder dar las herramientas y las estrategias para que esto pueda desarrollarse. Si yo dentro de mi equipo de gestión no tengo un contador que me permita hacer un seguimiento de los fondos dados, pues es bastante complicado. O si no tengo yo alguien que pueda asesorar en el hecho de cómo lograr una plataforma para que pueda todo estar sistematizado de forma virtual, bastante complicado también. Y eso va a estar en función de las características y necesidades de los estudiantes y docentes. O sea, nuestro foco siguen siendo los estudiantes, los docentes, que son los investigadores, ¿no? Entonces, para ellos es porque probablemente yo le puedo decir ciertas características al docente, al estudiante, pues y tal vez no son las más acordes, ¿no? Y cuando yo tengo un equilibrio entre ellas, finalmente voy a poder tener una adecuada toma de decisiones para este tipo de visión que yo tengo de la gestión de investigación. Entonces, por eso es que una de las primeras conclusiones que yo recomendaría para ustedes es de que las unidades de investigación, que lo que menos hacen es investigación tal cual, como se dan cuenta, es que requieren un modelo de gestión universitaria basada en esta evidencia para poder tomar sus decisiones. Luego de que estos ejes que yo les he planteado, que pueden ser otros, hoy día vamos a trabajar con ellos por un tema de experiencia previa, van a actuar como un sistema único, ¿no? Si se dan cuenta, todas están interrelacionadas. Luego de que no debemos dejar de pensar de que todo va a depender de las personas. O sea, podemos tener los mejores procesos de gestión, podemos tener el mejor financiamiento, pero si, digamos, los estudiantes y los profesores no están motivados y no tienen las capacidades adecuadas, así tengamos el mejor laboratorio del mundo, esto no va a funcionar, ¿no? Eso es también bastante importante. Nosotros como gestores darle todas las posibilidades a las autoridades, a los profesores, a los estudiantes que puedan desarrollarse adecuadamente. Luego que la producción científica no la debemos ver simplemente como un número, ¿no? A veces ya nos centramos tanto en los indicadores que yo les vengo hablando que tal vez uno dice, ya llegué a 50 publicaciones, el otro año tengo que llegar a 70 y punto, ¿no? Ese es como que nuestro indicador. Pero debemos darnos cuenta que esta producción científica siempre tiene que ser una generación de conocimiento útil que va a orientar políticas públicas. Finalmente el rol de la universidad es poder hacer eso y que esto, de forma como externalidad, va a aumentar la reputación institucional y sobre todo algo que a veces debemos entender es la confianza social en nosotros mismos. O sea, cuando nosotros decimos, esa universidad sacó tal evidencia y la población utilizar indicadores, creo yo que eso sí es necesario para la gestión, sobre todo para poder entender procesos que podamos medir, que podamos corregir y sobre todo porque esto va a permitir de que tomemos decisiones eficientes, ¿no? Que van a tener un mayor impacto tanto en lo académico, porque no debemos olvidarnos que finalmente esto es un proceso académico también, y social. Porque muchas veces en ciertas unidades la investigación se ve como que divorciada de la parte académica y en verdad, si bien es cierto, nosotros vemos procesos, no estamos involucrados en la parte académica porque ese es un rol de probablemente la facultad, de la dirección de escuela, pero sí deberíamos pensar también cómo articular, ¿no? Y decir, bueno, ellos están desarrollando qué necesitan de nosotros para darle soporte, ¿no? Pero claro, no nos involucramos directamente en los procesos. Ok, eso sería la presentación para acabar esta primera parte. No sé si alguien tiene alguna consulta, comentario o duda. Puede dejarlo en el chat o abre el micro.
Mm, ¿aló? Doctor Barrantes, ¿cómo está? Buenas tardes. Sí lo podemos escuchar. Buenas tardes. Doctor, quisiera, bueno, en vista de sus cuadros, primero agradecer por la exposición que nos está haciendo y ponernos en claro, digamos, más o menos cómo vamos en investigación, ¿no? Pero, por ejemplo, nosotros en nuestra universidad existe un detalle que de repente nos genera un sesgo con respecto a la producción de publicaciones, de investigaciones, en el sentido de que a veces para que se genere, por ejemplo, los trabajos que a veces son con apoyo de canon minero, esas cosas, esto se genera de que tiene que estar obligadamente un doctor como autor de la investigación, así no esté, así no participen en la actividad realmente, ¿no? Sí, gracias, doctor Barrantes, por su comentario. Sí, hay varios requisitos, ¿no? Inclusive hay estudios que requieren, por ejemplo, a ver, no sé si ustedes han visto el tema de impuestos por investigación, ¿no? Hay centros que pueden ser certificados a nivel de CONCITEC y ese centro puede recibir financiamiento para generar investigación por empresas y a la empresa se le hace un reconocimiento de lo que ha invertido en 175% de pagos de impuestos. Es decir, por cada sol, digamos, que invierte, la SUNAT le reconoce 1,75 soles. O sea, digamos que se ahorra 75% por declaración de impuestos. Pero es cierto, así como usted menciona, doctor, que los requisitos son tan complejos que al final no se evidencia realmente la investigación. Y así como usted menciona que ponen requisitos, no sé si a ustedes les ha pasado, pero hay muchos grupos de investigación que quieren trabajar con el sector público, sobre todo en hospitales, que le piden que el servicio tiene que estar también en la publicación o en el artículo, ¿no? Y a veces con muy poca participación. Y eso es real, o sea, eso pasa realmente. Lo ideal sería tal vez ahí ver cuáles son los requisitos y ver cuál es el equipo de profesores que sí participa directamente y promover que puedan ser parte de la universidad o involucrarlos un poco más, ¿no? Pero es cierto que muchas veces los financiamientos externos están limitados con muchas llaves y muchos requerimientos que a veces no son cumplidos en, en nuestras realidades de nuestras universidades. Gracias, doctor. No sé si hay alguien más, algún otro comentario, alguna experiencia general que quieran indicarnos. Ok. Buenas tardes. Doctora, ¿cómo está? Sí, buenas tardes. Disculpe, quería hacer una consulta. Sí. Usted mencionó que los investigadores deberían llevar un curso al año, o sea, dentro de lo que es la ley, Ah, mencionó, de la ley universitaria. Más, ¿a qué se refiere más o menos? Porque como que da a entender que se llevan trabajos de investigación o informe. Exactamente eso quería. claro. A ver, la ley universitaria, doctora, establece de que un docente investigador está obligado a ser profesor de un solo curso al año. ¿Qué quiere decir eso? Y eso ya depende de cada universidad, ¿ah? Pero eso es lo que dice la ley. Cada universidad lo ha implementado de diferente forma. O sea, acuérdense que la autonomía universitaria también establece que eso es lo mínimo y uno sobre lo mínimo puede generar otros requisitos. Eso también dice la ley universitaria. Pero, ¿qué quiere decir? De que en el estricto, yo puedo ser un profesor tiempo completo, principal, investigador con esa categoría, que normalmente es mediante una resolución universitaria, y a mí me deben pagar 50% adicional a mi sueldo como profesor tiempo completo principal. Y solamente estaría obligado a ser profesor de un curso al año. Si ese curso es de un crédito, que es una mañana durante 16 semanas, solamente hago eso y lo demás del tiempo me dedico solamente a investigar. Ese es un beneficio en las universidades, sobre todo en las públicas. Tal vez alguien tiene alguna experiencia de ese tipo y después lo podrá compartir acá o en grupo, pero eso dice la ley. Ahora, como le digo, eso se comenzó a implementar más o menos desde el año 2016, pero ha ido modificándose y algunas universidades tienen requisitos más altos y otras más bajos, pero eso dice la ley.
Acuérdense que docente investigador es una categoría específica que normalmente las universidades lo hacen con una resolución de consejo universitario o de dirección universitaria, no específica. ¿Alguna consulta o comentario adicional? Siendo las 6:20, yo creo que vamos a hacer un break de 10 minutos y en los 10 minutos regresamos, les explico un poco cómo va a ser el taller y después comenzamos a trabajar. ¿Ok? Muchas gracias. De acuerdo. Retornamos 6:30 entonces, doctor. Así es, gracias. Listo. Ok, continuamos entonces ahora con este taller que les voy a pasar a explicar. Es el Word que yo he colocado ahora en el chat para que lo puedan ir descargando y les voy a dar las indicaciones. Vamos a hacer grupos. Estos grupos van a ser aleatorios. Cada sesión creo yo que va a ser más sencillo para que no puedan, para que no se compliquen y sobre todo creo yo para que puedan, sobre todo, intercambiar experiencias de lo que ustedes están haciendo en sus universidades y cuáles serían esas propuestas que tal vez ustedes están implementando o se han ido desarrollando. Entonces, lo primero es que sí les voy a pedir que por favor pongan el número de los integrantes porque cada semana va a ser diferente y eso entiendo lo van a poder subir después en la plataforma del curso como una actividad, que esto es lo que mencionaba la doctora Más, es la parte calificada. Ustedes van a tener, vamos a trabajar con 5 procesos que yo les he explicado. Solamente quiero recalcar como un tema genérico, no quiere decir que ustedes en sus universidades no puedan establecer otros procesos más, menos o completamente diferentes. Solamente por un tema de ejercicio es que estamos trabajando con estos de acá. Y como cada realidad es diferente, lo que vamos a poner aquí es el estado actual, pero en función de la experiencia de cada uno de ustedes, ¿no? Entonces puede ser que tal vez alguno especifique o quiera resaltar algún estado actual dentro de estos rubros, ¿no? Acuérdense que desarrollo e investigación es todo lo conducente desde una idea hasta que se llega a lograr la investigación, que puede ser conducente a grado título o no. La promoción de la investigación es todos los esfuerzos que se hace para que los investigadores, docentes o estudiantes logren hacer la investigación. Organización e infraestructura es darles el soporte tanto en equipamiento, tangible o intangible, como en la formalidad de los grupos o áreas de investigación. La investigación financiada es poder buscar los fondos para que pueda realizarse la investigación, ya sea financiamiento con fondos internos o externos. Y eso es tanto para investigación per se, pero también puede ser contrataciones, puede ser pagos por publicación, pago de infraestructura, X cosas. Y publicación y patentes es propiamente las publicaciones que uno logra realizar y las patentes son más que patentes debería ser realmente transferencia tecnológica, pero bueno, lo hemos dejado siempre como patentes para que se entienda un poco mejor. Entonces, ese es el estado, ¿no? Entonces, tal vez yo tengo mi experiencia Universidad X y podré poner algo que yo quiero resaltar para que todos lo conozcan, ¿no? Puede ser que otra universidad tenga otro estado y también lo puede publicar, lo puede escribir. Y en proceso de mejora, acá sí tal vez ya después de un conversar de cada realidad, yo les pediría que cada uno de ustedes pueda colocar un par de procesos de mejora importantes para que puedan ser explicados y dentro de los indicadores, al menos un indicador importante que ustedes crean que pueda implementarse en cada uno de estos procesos. Creo que queda claro, no sé si hay alguna duda, consulta, creo que es bastante puntual, es casi el cuadro que yo he hecho, la única diferencia es que acá sí nos gustaría tener el estado actual para poder conocer un poco sus realidades y sobre todo para que ustedes puedan conversar y cambiar experiencias. Ok, entonces vamos a hacer, voy a generar grupos. Estos grupos van a ser 4 grupos en total. Van a ser asignados aleatoriamente, no hay una preferencia de grupos y la idea es de que puedan, como les digo, conversar, compartir, dar feedback de lo que ustedes hacen, de lo que falta por hacer y yo creo que eso va a enriquecer mucho esta discusión que ya toca también que ustedes puedan contarnos después, ¿no? Entonces,
Siendo 6:35, yo creo que podemos darles unos 40 minutos y más o menos a las 7:15 volvemos a la sala principal. Vamos a ver en qué estado están los trabajos. No importa que estén terminados, pero sí al menos que hayan hecho la discusión. Y a las 7:15 volvemos a la sala principal para exponer y poder llegar a conclusiones y conocer un poquito sus experiencias. ¿Alguna consulta, duda? ¿Queda claro? Ok. Les voy a pedir primero que descarguen el Word que está ahí, que dice taller, en el chat, para que ya lo puedan tener en sus computadoras y puedan hacer la parte de la redacción. Y porque ahora mismo que los pase a salas a salas, sí, lo voy a reenviar, no hay problema. Ahora mismo que los pase a salas, ahora mismo que voy a pasarlo a salas. Sí, buenas noches. Buenas noches, hola. Sí, buenas noches. Hola, hola. Buenas noches. Hola, hola. Creo que no se escucha, no nos puede escuchar, creo. Ok. He vuelto a enviar Hola, ¿me por copia? ¿Me el... copia? Sí, doctor Flores, buenas noches. Doctor León, buenas noches. Un favor, ¿podrán Sí, enviarlo al WhatsApp? Porque se me hace difícil descargarlo del chat de Zoom. No estoy claro, en estoy en un dispositivo de celular nada más. claro. Doctor, lo acabo de colgar en el grupal de WhatsApp. Muchas gracias. Ok, entonces, pasamos ahora mismo, voy a pasar a las salas individuales para que cada uno pueda ingresar y por favor, trabajamos rápidamente. Yo creo que nos va a tomar unos minutos. 7:15 regresamos a la sala principal y intercambiamos las ideas y lo que conocemos. Ok. Los grupos. Sí, los grupos van a ser aleatorios, no se preocupe. Ok, ya están creados, ya van a ser derivados a las salas.